Consumo, contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Elementos. Objeto. Resguardar a un conjunto particular de personas consumidores. Partes. Consumidor. Persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Integración normativa, indubio pro consumidor. En caso de duda o ambigüedad en la interpretación de una norma, se debe favorecer al consumidor. Preeminencia. Si hay relación de consumo, las leyes especiales quedan subordinadas a los principios establecidos en la Ley 24.240. Relación de consumo. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Obligaciones del proveedor. Obligación de suministrar información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Cláusulas abusivas. Disposiciones incluidas en contratos de consumo que, debido a su contenido o forma, crean un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor. Se considerarán nulas. Locación de cosas. Hay locación de cosas cuando una persona, locador, se obliga a entregar el uso y goce de una cosa durante un cierto tiempo a otra, locatario, que a su vez se obliga a pagar un precio en dinero. Objeto. La cosa locada. Cosas que pueden arrendarse, todos los inmuebles, así como las cosas muebles no fungibles. Las cosas fungibles no pueden alquilarse, ya que el locatario cumpliría restituyendo otra cosa igual, lo que significa que no se estaría en presencia de una locación, sino de un préstamo de consumo. Cosas indeterminadas relativamente, o sea, indeterminada individualmente, pero determinada en cuanto género. Cosas existentes al momento de contratar, cosas futuras que sean posibles. Cosas que estén dentro del comercio, no se prohíbe alquilar lo que no se prohíbe vender. Cosas ajenas con derecho a celebrar contratos de locación. Usuario, usufructuario, locador. El precio. Ordinariamente se paga en cuotas periódicas. Debe estar determinado o debe ser determinable de acuerdo a las cláusulas, pudiendo ser en dinero o en especie. No hay inconveniente en pagar las cuotas periódicas por adelantado, pero no puede exigirse más de un mes de adelantado para el alquiler de inmuebles que tengan como destino la vivienda. Duración del contrato. El plazo mínimo es de 3 años para los inmuebles o piezas destinados al comercio o industria y de 2 años para los inmuebles destinados a la vivienda, mientras que el plazo máximo es de 10 años. Cuando el plazo no estuviere determinado en inmuebles amueblados y el precio, alquiler, se hubiera fijado en meses, semanas o días, se entenderá que son viviendas destinadas al turismo, pero si el plazo fuera mayor a 6 meses, se entenderá que son viviendas no destinadas al turismo y se aplicará el plazo mínimo de 2 años. Obligaciones del locador. Entregar la cosa arrendada con sus accesorios. El locador está obligado a entregar la cosa al locatario con todos los accesorios que dependan de ella al tiempo del contrato, como las llaves de la cosa, sea inmueble o mueble, las servidumbres del inmueble, los frutos y productos ordinarios de la cosa y servicios accesorios como portería, calefacción, agua caliente, etc. Si no hubiere lugar convenido en el contrato, la cosa debe entregarse en el lugar donde se encontraba la cosa al tiempo de la celebración del contrato, en el plazo estipulado, y de no tener, inmediatamente o según usos y costumbres, conservarla en buen estado mientras dura la locación. El locador está obligado a mantener la cosa en buen estado de conservación y a hacer todas las reparaciones que fueren necesarias para permitir al locatario el uso y goce de la cosa conforme lo convenido, o sea,
todos los deteriores de caso fortuito o fuerza mayor, de la calidad propia de la cosa y de sus vicios o defectos, del efecto natural del uso o goce estipulado de la cosa, de la culpa del locador, sus agentes o dependientes, del hecho de terceros, aunque sea por motivo de enemistad u odio al locatario. Mantener al locatario en el uso y goce pacífico de la cosa, garantizar al locatario que podrá hacer uso de la cosa conforme a su destino, por lo que debe abstenerse de todo acto que perturbe el goce de la cosa por el inquilino, defenderlo contra las turbaciones de terceros y, finalmente, hacer las reparaciones que se deriven de los vicios o defectos de la cosa o del uso normal al que el inquilino la haya sometido. Pagar al locatario las mejoras que éste hubiera introducido para hacer posible el uso normal de la cosa. El locatario puede hacer en la cosa arrendada todas las mejoras que tuviere a bien para su utilidad o comodidad, con tal de que no altere su forma o su destino o fueren nocivas. Pagar las contribuciones y cargas que gravan la cosa. Pesan sobre el locador las cargas y contribuciones que graviten sobre la cosa arrendada, tales como la contribución territorial, el impuesto de alumbrado, barriado y limpieza y los servicios normales de obras sanitarias, e impuestos sobre la propiedad. Obligaciones del locatario. Usar y gozar de la cosa conforme lo pactado, o, en defecto de pacto, de acuerdo con la naturaleza y destino de la cosa. Conservarla en buen estado. Pagar el alquiler o arrendamiento. Restituir la cosa al término de la locación. Compraventa. Habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obligue a pagar un precio cierto en dinero. Es el compromiso de transferir la propiedad según su tradición. Obligaciones del vendedor. Entrega de la cosa vendida. Si se tratase de cosas ciertas o de género limitado, está obligado a conservar la cosa sin cambiar su estado, hasta el momento en que se haga efectiva la tradición. Esto incluye los accesorios. Forma y modo. Entregar la cosa según su tradición, o sea, voluntariamente y materialmente. Tiempo. La cosa debe entregarse en el momento convenido, y si no lo hubiere, cuando el comprado lo exija. O sea, a menos que el contrato fije plazo, la entrega es inmediatamente exigible por el comprador. Lugar. La entrega debe hacerse en el lugar designado y, si no lo hubiera, en el que se encontraba la cosa en el momento de celebración. Garantizarla. Debe garantizar al comprador que podrá gozar de ella conforme su destino y a la naturaleza del derecho de propiedad que le ha transmitido. El vendedor debe abstenerse de todo acto que implique una turbación del derecho que ha transmitido. Debe procurar que el comprador no sea turbado por un tercero que invoque para hacerlo un derecho anterior a la transmisión. Y si el tercero triunfase, indemnizar al comprador por los daños y perjuicios. Finalmente, garantizar al comprador respecto de los vicios ocultos de la cosa. Obligaciones del comprador. Pagar el precio. El precio debe pagarse en el momento establecido en el contrato, y si no lo hubiera, en el de la entrega de la cosa. El precio debe pagarse en el lugar convenido, y si no lo hubiera, donde se entregase la cosa, si el pago es al contado, y si es de pago diferido, en el domicilio del comprador. Pagar los intereses, si los hubiera, por pago diferido o incurrir en mora. Recibir la cosa. Recibir la cosa en el término fijado en el contrato a falta de un término convenido, inmediatamente después de la compra. Pagar el instrumento del contrato y los gastos de recepción de la cosa. El comprador debe pagar el instrumento de venta y los costos de recibo de la cosa. Conducción y transporte. Sello matriz. Testimonio de la escritura y el 50% de impuesto fiscal. Obra y servicio. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Caracteres: bilateral, oneroso. De tracto sucesivo, porque sus efectos se prolongan en el tiempo. Conmutativo. Partes: contratista o prestador del servicio. Comitente: obligaciones del contratista o prestador del servicio. Ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos. Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida.
Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios. Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido. Permitir el ejercicio del control de la obra por parte del comitente. Responder ante terceros por los daños que le resulten de la inobservancia de leyes y reglamentos o de otros hechos ilícitos. Derechos del contratista o prestador del servicio. Recibir el pago de la retribución. Obligaciones del comitente. Pagar la retribución. Proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria. Recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo pactado. Pagar a todos aquellos que hayan participado en la obra o suministrando materiales si no les pagara el constructor. Derechos del comitente. Puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado. Debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. Objeto: disposiciones especiales para las obras. El contrato es muy amplio y alude a las obras más diversas, tales como la construcción de un edificio, puente, camino, etc., su modificación o refacción y aún su demolición, la fabricación de una máquina o motor, su reparación, su desarme, la realización de obras intelectuales, tales como escribir un libro, una obra de teatro, una partitura, pintar un retrato, hacer una escultura. La persona contratada debe conseguir un resultado determinado. Disposiciones especiales para los servicios. En estos casos, la persona que ha de desempeñar la actividad se obliga a la prestación de ciertos servicios, trabajo o de una actividad en sí misma, y no al resultado que aquella prestación produce. Por ejemplo, los servicios que presta un abogado para un caso en particular. La persona contratada no debe conseguir un resultado determinado, pero debe brindar el servicio con la debida diligencia. Cumplimiento. Cuando el contratista o el prestador del servicio cumplen con lo pactado y el comitente abona el precio previsto, se cumple el contrato y se extingue la relación. Incumplimiento. Derecho a no pagar el precio. Los defectos deben ser graves. Acción por cumplimiento del contrato y reparación de daños. Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. Acción por resolución del contrato. El incumplimiento debe ser grave. Derecho a hacer ejecutar la obra por un tercero. El contratista no solo estará obligado a indemnizar el justo precio pagado al tercero, sino también los otros daños derivados del incumplimiento. Derecho a destruir la obra mal ejecutada. Cuando la obra se ha realizado deficientemente, el comitente podrá tenerla por no hecha y destruir lo que se hubiera hecho mal,